Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar formalmente al licenciado Carlos Iaquinta. Nació en La Plata, es profesor de filosofía y licenciado en Ciencias de la Educación, posgrado en Psicología de la Universidad de El Salvador. Ejerce la docencia universitaria desde 1992. Se formó como cantante con los maestros Rina Nigri, Enzo Espósito y Renato Mangione, y en el teatro con Inda Ledesma, iniciándose en su adolescencia como actor y más tarde director teatral. En 1993 ingresó por concurso al coro estable del Teatro Argentino de La Plata y al año siguiente fue seleccionado para integrar el elenco de la temporada de reinauguración del Teatro de la Avenida de Buenos Aires. Cantó como solista en óperas, operetas y zarzuelas, entre ellas La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, El Barberillo de Lavapiés, Agua, Azucarillos y Aguardiente, el dúo de la Africana, la del Soto del Parral y La Revoltosa. En 2012 presentó en el Teatro Margarita Xirgu el espectáculo Lo que el Generalísimo se llevó, obra de su autoría, con historias y canciones pertenecientes a la España prefranquista, en la que asumió la puesta en escena y la dirección artística. En la temporada 2017 asumió la dirección escénica de la zarzuela La Corte de Faraón, en versión libre de su autoría, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con producción del Teatro Argentino de La Plata, y en 2018-19 la puesta en escena de La Verbena de la Paloma en el Teatro Don Bosco de La Plata con la asociación La Quinta de Apolo, la cual preside, y en colaboración con la Orquesta Escuela de Berisso. Dicho esto, vamos a dejar al licenciado para que nos cuente el tema de la zarzuela. Bueno, buenas noches, ante todo buenas noches, y muy agradecido a las autoridades del Centro Cultural de Andalucía en Buenos Aires por haberme invitado a participar de este ciclo y poder compartir esta tarde con todos ustedes disfrutando este maravilloso género que es la zarzuela. Yo siempre me defino como nada más que un amante y entusiasta de la divulgación de la zarzuela en el mundo entero, porque la considero como patrimonio artístico de la humanidad. Dicho esto, quisiera recalcar que lo que se estaba escuchando como fondo musical es una hermosa obra llamada Agua, Azucarillos y Aguardiente, de la cual vamos a ver un pasaje hoy muy interesante. Quisiera saber, antes de continuar, si todos me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto, Carlos. Perfecto, muy amables. Continúo entonces. La zarzuela, como todo hecho artístico, ha acompañado a los diferentes ciclos históricos, especialmente en Occidente. Este acompañamiento implica una estrecha relación con los otros componentes de la cultura, como son las demás artes, la religión y la filosofía, en la cual hay que incluir también al pensamiento político. En definitiva, las artes en general son un reflejo del modelo sociopolítico, cultural y religioso de cada época. Dicho esto, debo hacer una aclaración importante. El desarrollo de la zarzuela se extiende desde mediados del siglo XVII hasta la actualidad. Y si se tiene en cuenta que en los archivos de la Sociedad General de Autores de España en Madrid se hallan registradas más de 10.000 obras de teatro musical, 10.000, pretender agotar este tema en una ponencia de 1 hora 15 minutos es imposible. No obstante, en este primer bloque intentaremos dar una idea general de la naturaleza de la zarzuela, sus características principales y su diferencia respecto a otros géneros similares. La zarzuela es hermana de la ópera italiana, francesa, alemana y también de la opereta austríaca, húngara y francesa, pero se distingue de ellas en varios aspectos. En primer lugar, al igual que en la opereta, su estructura comprende pasajes musicales y diálogos hablados, cosa que no sucede con los diálogos cantados como en la ópera, ¿sí? Y fundamentalmente el lenguaje de la zarzuela está dado en lengua castellana o en dialectos regionales de España. Si bien dentro de la ópera hay divisiones, ópera dramática, lírica, ópera de cámara, ópera bufa, en la zarzuela hay muchas más. Hay zarzuelas grandes, muy extensas,
dramas líricos, comedias musicales, revistas musicales, sainetes, paso cómico, pasillo lírico, juguete cómico, género chico y muchas otras clasificaciones. Esto depende de la extensión de su partitura y de su argumento, también de su orquestación. En referencia a esto diremos que muchas veces la zarzuela se aparta de la orquesta sinfónica tradicional para incorporar instrumentos folclóricos, por ejemplo como gaitas y castañuelas, que le aportan un color local o regional. Otra característica distintiva es el tratamiento de las voces en los cantantes. En la ópera italiana, francesa o alemana, los roles protagónicos y asociados a personajes glamorosos son casi siempre reservados o asignados a la soprano y el tenor. Los roles de señores y señoras mayores a los bajos y a las mezzosopranos. Y los barítonos son fácilmente asociados a roles heroicos. En cambio, en la zarzuela, el galán es casi siempre el barítono. Pónganse contentos todos los barítonos. Porque se asocia la calidez vocal de esta cuerda al carácter seductor. Y la mezzosoprano o la soprano de gran centro vocal es generalmente preferida para los roles protagónicos. En la ópera los personajes bufos son cubiertos mayormente por el bajo cómico. En cambio, en la zarzuela existe la especialidad de tenor cómico de voz ligera y clara y de tiple o soprano cómica equivalente a la soubrette de la opereta vienesa. Otras distinciones tienen que ver con la morfología musical y los argumentos. Mientras en la ópera, salvo la bufa, los argumentos se ajustan al sentido trágico de la vida y el amor en Occidente, en la zarzuela mayormente tenemos finales felices. Mientras que en la ópera hay abundancia de argumentos históricos, en la zarzuela mayormente son localistas. Mientras que en la zarzuela son frecuentes los números folclóricos, en la ópera prácticamente no se encuentran. Por lo demás siguen una estructura parecida en la existencia de arias en la zarzuela, llamadas romanzas en la zarzuela, dúos, tríos, cuartetos, concertantes, es decir, partes con grandes intervenciones de la orquesta, el coro y los solistas. En la ópera se comienza mayormente con una obertura a la que en la zarzuela llamamos preludio. Esta forma musical, al igual que en la opereta, preanuncia los distintos leitmotiv que se desarrollarán en el transcurso de la obra. Ahora vamos a escuchar un fragmento del preludio de la zarzuela El Bateo, que significa el bautismo, del maestro Federico Chueca, uno de los más grandes compositores del género, en versión de una orquesta alemana, la Deutsche Radio Philharmonie, bajo la dirección de Karel Mar-Chichon. Bien, fue simplemente un fragmento de esta obertura, ¿sí? De este preludio, mejor dicho.
Ahora hagamos un poco de historia y remontémonos a los orígenes de la zarzuela, tanto de su nombre como del surgimiento como espectáculo. En España las representaciones teatrales públicas comenzaron en el siglo XVII, pero con muchas dificultades. Hasta el reinado de Felipe II, a quien todos los amantes de la lírica recordarán por la ópera Don Carlo de Verdi, el teatro había sufrido una rigurosa censura y persecución, producto de la presión de la Iglesia Católica, que veía en él un medio de secularización de la cultura y solo lo admitía como instrumento de propagación de la fe, concretamente a través de los autos sacramentales, que eran obras de teatro religiosas. Pero fue el sucesor de Felipe II, Felipe III, su hijo, un monarca algo más mundano y aficionado a las diversiones palaciegas y a la caza mayor, quien se mostró un poco más permisivo, al igual que su hijo, Felipe IV, que reinó entre 1621 y 1665. Este último ordenó la construcción en 1627 de una residencia en un solar poblado de zarzas en el Real Sitio del Pardo, muy cerca de Madrid, al que denominó Palacio de la Zarzuela, y donde comenzó a organizar veladas danzantes y musicales. Estas veladas fueron conocidas como fiestas de zarzuela y más tarde simplemente zarzuelas, y de allí el nombre dado al teatro musical español. La primera zarzuela de la que se tiene registro y de la que se conserva su partitura es Celos aún del aire matan, qué título, ¿no? Obra de 1660 del compositor Juan de Hidalgo de Polanco y con libro nada menos que de Pedro Calderón de la Barca. Es una especie de ópera barroca que intentó emular a la ópera italiana que tan buena recepción tuvo en las cortes francesas y españolas. Durante este periodo la zarzuela se desarrolló casi exclusivamente en Madrid, dado que tan solo la corte podía darse el lujo de solventar regularmente este tipo de diversiones. Pero con la llegada de los Borbones a España, el panorama musical se renovó completamente. Si bien a comienzos del siglo XVIII se contaba con un repertorio importante de zarzuela, donde brillaron compositores como José de Cañizares y Antonio de Zamora, la llegada de la ópera italiana a la península no fue beneficiosa para la zarzuela. Hasta ese momento ambos géneros cultivaban argumentos de tipo mitológicos y heroicos, pero pronto la zarzuela comenzó a decaer producto de esta italianización, donde, por ejemplo, la técnica vocal de los cantantes italianos era celosamente guardada y no compartida con los españoles. Vale decir que a los españoles les costaba mucho estudiar canto con la técnica actualizada y perfeccionada de los italianos. Sin embargo, podemos rescatar algunos títulos de aquella primera época, como por ejemplo Los desagravios de Troya, de José de Nebra, y apreciar cómo paulatinamente los argumentos de tipo costumbrista o campesino comenzaban a florecer en la zarzuela. Muestra de ello, son las obras literarias de Ramón de la Cruz, que fueron musicalizadas por Antonio Rodríguez de Ita. Por ejemplo, Las segadoras de Vallecas, Las labradoras de Murcia, también Los jardines de Aranjuez, con música de Pau Esteve, y Las foncarraleras de Ventura Galván. Vamos a escuchar ahora dos fragmentos pequeños, pero interesantes. El primero pertenece a la zarzuela Los diamantes de la corona, con música de Francisco Asenjo Barbieri y libro de Francisco Camprodón, en versión concierto por la soprano Margarita Marván y la mezzosoprano Milagros Martín, y bajo la batuta del maestro Rubén Fernández. Quiero destacar que la mezzosoprano Milagros Martín estuvo en varias oportunidades aquí en la Argentina y una de ellas fue para la temporada de reinauguración del Teatro Avenida de Buenos Aires con La verbena de la Paloma. Luego vamos a escuchar, y nótese algo importante en esta primera obra que vamos a escuchar, la agilidad musical de la partitura, donde se puede apreciar la influencia de la ópera italiana de mediados del siglo XIX, ¿sí? Donde la obra de Rossini, el compositor del Barbero de Sevilla, estaba en su pleno auge. Y luego vamos a escuchar
un fragmento de El Chotis del Eliseo madrileño. El Chotis es una forma musical para cantar y para bailar, ¿sí? Pertenece a la zarzuela La Gran Vía y está interpretada por la mezzosoprano María José Montiel, que también intervino en aquella temporada de reinauguración del Teatro Avenida de Buenos Aires. Yo soy un baile de criadas y de horteras, a mí me gustan las cocineras, y a mis salones se disputan por venir lo más elegante del angelito. Aquí no hay broncas y el lenguaje es súper fino, aunque se ve bastante fino. Y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Hay mucho que cuando bailando va, enseña la camisa por detrás. Y hay que entra en el salón lleno los guantes de carbón. Se baila la polka y vals, se discrepan con tantas y el compás, y a dar las vueltas con gran rapidez. Válgame Dios lo que se ve. Bonito, ¿verdad? Bonito, muy bonito. Una excelente cantante, María José Montiel, la que le mando un enorme cariño desde aquí de Argentina. Bueno, al finalizar el siglo XVIII, tanto los compositores como los libretistas y los críticos musicales estaban obsesionados por abrirse camino en medio de la música extranjera y lograr instaurar en España un género que desplazase a la ópera italiana, que causaba tanta dificultad idiomática para su comprensión por parte del público. Recordemos que en aquella época no había ni sobretitulado, ni forma de traducción, había que escuchar la partitura con la lengua en la que fue escrita. Nació así la idea de la ópera española o la ópera nacional, cuyo puntapié inicial lo dio la creación del Real Conservatorio de Madrid, fundado en 1830 por parte de la reina María Cristina. Allí el italiano Francesco Piermarini permaneció durante los 8 primeros años frente a la dirección del conservatorio, enseñando composición, canto y fomentando el desarrollo de la lírica española. Por iniciativa de 3 profesores de la casa, Ramón Carnicer, Mateo Albéniz y Baltasar Saldoni, se concretó la composición de una ópera con texto español llamada Los enredos de un curioso. Otro cantante italiano radicado en Madrid, Basilio Basili, compuso El novio y el concierto, con texto de Bretón de los Herreros.
Se sumaron a él otros compositores, Antoni Rovira en Barcelona, José Valero en Valencia e Ignacio Eslava en Cádiz. Pero esta desesperación por una ópera nacional terminó por afirmar definitivamente al teatro musical español con un sello propio, producto un poco de las exigencias del público de la península y otro poco por haber comprendido los compositores el carácter utópico de ese primitivo intento. Es así como a partir de la segunda mitad del siglo XIX se consolida definitivamente la zarzuela, género genuino del teatro español, y surge en el seno del ambiente musical un grupo de compositores que llevará a la zarzuela a uno de sus momentos más gloriosos, conocido como la resurrección de la zarzuela. Estos autores fueron Cristóbal Udrit, Joaquín Gastambide, Rafael Hernando, José Insenga y Francisco Asenjo Barbieri, a quienes el libretista Luis de Olona les propuso crear una sociedad que alquilaría el teatro del Circo de la Plaza del Rey para la realización de espectáculos, y para lo cual debían comprometerse a escribir por lo menos 3 zarzuelas anuales cada uno. Aparecieron entonces los primeros éxitos, como El Postillón de La Rioja, de Udrit, El Sueño de una Noche de Verano, de Gastambide, Jugar con Fuego, Los Diamantes de la Corona, que acabamos de escuchar, y más tarde Pan y Toros, y El Barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri. Esta última es una de las grandes obras de toda la historia de la zarzuela. La prosperidad de la sociedad artística animó a miembros a adquirir una sala propia, un teatro que fuese la sede de la zarzuela. Para ello adquirieron unas antiguas cocheras en la calle Jovellanos y mediante un empréstito bancario se embarcaron en la construcción del teatro más grande de Madrid, luego del Teatro Real, con una capacidad de 2.500 espectadores y que se inauguró el 10 de octubre de 1856, con un variado concierto. Era aquel el actual Teatro de la Zarzuela de Madrid. Pero el primer estreno importante de la nueva sala no se produjo hasta el 14 de diciembre de ese año, fecha del estreno de El Diablo en el Poder, con música del maestro Barbieri y libro de Camprodón. Posteriormente, y tras el impulso del nuevo teatro, se fueron incorporando otros compositores, como Manuel Fernández Caballero, autor de destacadas zarzuelas, entre las que se destacan La Gallina Ciega, La Marsellesa, Los Sobrinos del Capitán Grant, El Cabo Primero y 3 joyas del género como lo son El Dúo de la Africana, Gigantes y Cabezudos y La Viejecita. Disfrutaremos a continuación de 2 pasajes muy cómicos. El primero perteneciente a una obra llamada Agua, Azucarillos y Aguardiente, que estábamos escuchando en la presentación, con música del maestro Chueca y letra de Gómez Carrión, donde 2 madrileñas se enfrentan por los celos de sus novios. Ellas son Amelia Font y Amparo Madrigal, sopranos, con la orquesta del Teatro Calderón de Madrid, dirigida por José Irastorza. Y el segundo se trata de un diálogo hablado, no cantado, como les había contado, que hay diálogos hablados en la zarzuela, cómico y perteneciente a La Revoltosa del maestro Chapí, pero con libreto de López Silva y Fernández Shaw. Es la discusión entre un matrimonio que también riñe por celos. Ellos son los actores Pepa Rosado y Pepín Salvador. Y aquí quiero hacer un homenaje a la memoria de Pepa Rosado, que también actuó en el Teatro Avenido en el rol de la tía Antonia en 1994 en aquella verbena de la Paloma de la temporada de reinauguración. Son 2. Tú sin duda te has creído que yo soy una cualquiera, porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera.
que ya sabes tú lo que es. Déjenla ustedes, no la contengan, que esa me teme más con nublado. Y estoy segura que si la dejan, no va conmigo a ningún lado. ¿Que no? ¡Que no, que no! Ya te dije yo esta noche que enseguida que te viera, te arrancaba el añadido por chismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. Pero aliento había en la profesión, no han venido a invitarme para ir de pendón. ¡No, ¡claro que voy a cumplir! Solo mi principio y si vuelves a mirarme, pero me arrancan la oreja. Yo no quiero más manches con el marcha por medio. Esta noche no te salva ni la marihuana. Borgoña, por Dios, te encargo. Yo te ajustaré las cuentas. Vejestorio, chulo, inútil, mal hombre, sastre, manejo. Mujer, que vas a cortarme la digestión. Y la lengua. Pues que luego te pesara. Pero dímelo donde cuelga, que estoy por descabalarte los ojos. ¡Estate quieta! ¿Tú te crees que yo he nacido para que un revendón cualquiera me tome los 4 pelos que me ha dado Dios? ¿Tú te piensas que una mujer con agallas y con sangre y con vergüenza va a dejar que la coloquen adornos Ten prudencia y no te oceques, Gorgonia, caray. Porque es que te ocecas. Con que me oceque. Mira, permita Dios que fallezcas antes de 5 minutos. Si te engaño. Di, ¿qué pruebas de amor puede dar el hombre más chocho por cualquier hembra que no hayas tú recibido de mi lirio de la selva? No acabo de convidarte de mi motu propio en esa buñolería y no acabas de comerte 6 docenas de buñuelos con 3 vasos de los grandes por mi cuenta. ¿No te he comprado ayer unos pantalones de franela para el reuma con un rótulo bordado a la cadeneta en la pretina que dice Cándido Ruiz a su nena, debajo de un corazón traspasado por una flecha? ¿No te cortaste el jueves aragonés con las tijeras la punta del dedo gordo de la manita derecha y yo te chupé la sangre para evitar que te se fuera la vida sin exigirte que te lavases la yema? No te dejo la cocina los sábados que me ruegas que te la friegue, lo mismo que una luna de Venecia, para que tú, pereciosa, vayas y te contemples en ella ese cuerpo de odalisca, o esa nariz cuasi griega. No te lleno de agasajos, no te colmo de finezas, no te doy todos los gustos que tú quieres, no me arreas a golpe que Dios te irrita con lo primero que encuentras, sin que veas en mis ojos una lágrima siquiera. Pues al hombre bueno y dulce para ti como la jalea, que goza cuando le miras, que calla cuando le pegas, que te ayuda en tus labores, que accede a tus exigencias, por más que tienes algunas que ya. Si al que te obsequia y gasta por 100 buñuelos al pie de 4 pesetas, le dañas en su amor propio y le tratas a lo bestia, y en público le denigras y en privado lo tienes a dieta, o no le quieres con deleite, que es como el pie que le quieran, o te falta el corazón, o lo tienes de bronce, o peña. Ay, ay, ay. No sé cómo no le muerdo. La he dejado como una seda. Uy, que me gusta el sexo débil, sí señor, y quién lo niega. Pero fijarme yo en otra, siendo de mi pertenencia la figura más gitana de la península ibérica. Vamos, hombre. Toma, muerde con esa boquita fresca y ya verás con qué gusto me como lo que tú dejas. Y te haré espantajo. ¡Ay, mi churro! ¡Ingrata! Anda porque me sublevas. ¿qué? Y si se me vierte el saco de la bilis, ¿Qué? te anegas. ¿Cuándo querrá Dios llevársela? No sabes la que te espera. Anda para casa. No amagues, no ¡Que amagues. eches ¡Ah! para adelante! ¿Me pegas? Pues ya no te quiero, rabia. Ni falta que hace. ¡Voceras! Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que vas a morirte
y yo lo estoy deseando. Uy, bien, mira, ahora sí que- Gracioso, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo para no reírme, para no tentarme de risa, porque este dúo hablado, este diálogo es maravilloso. Bien, en 1868 cae en España el régimen de Isabel II, sucesora del rey Fernando VII. Recuerdan, Fernando VII es el rey que reinaba en España cuando la toma napoleónica y se produce aquí en 1810 el primer gobierno patrio, ¿sí? Esta reina Isabel II fue llamada la reina de los tristes destinos, ya que si bien su reinado introdujo modernizaciones y un gran desarrollo económico en la península, ella no pudo controlar la escandalosa corrupción que se generó entre los funcionarios gobernantes, lo que la llevó a exiliarse en París y abdicar en favor de su hijo Alfonso XII. Se abría así una nueva etapa para los artistas, en la que los autores de zarzuela podían abordar temas políticos que hasta ese entonces estaban censurados. Como toda dicha nunca es completa, en los años inmediatos a la restauración borbónica sobrevino en España una profunda crisis económica, que se hizo notar en toda la vida social, pero muy especialmente en el consumo del teatro por parte del público. Esto llevó a los empresarios teatrales a idear ingeniosas formas de reducir el precio de las localidades y ofrecer al mismo tiempo algo atractivo para todos los habitués de las plateas. Una de estas formas fue el dividir el precio de una localidad de 3 pesetas y media en 4 sesiones de 1 hora, a 90 céntimos cada una, pudiendo el público disfrutar por el mismo precio de 3 obras distintas. El primero en adoptar esta modalidad fue el teatro de variedades, pero pronto se extendió a otras salas, entre las que se cuenta el Teatro Apolo, inaugurado en 1873, al cual se denominó la Catedral del Género Chico, que ofrecía 4 funciones diarias, y la cuarta era famosa porque al brindarse cerca de la medianoche podía sobrepasar los límites de cierta censura en cuanto a la crítica social, a las instituciones públicas, como el gobierno y la iglesia, los argumentos picarescos y la vestimenta de las bailarinas, por lo que era la preferida de los señores mayores, llamados también viejitos verdes. Había surgido así el llamado género chico, como una forma de zarzuela breve que comprendía el sainete, el paso de comedia, el pasatiempo, divertimento lírico, entre otras modalidades. Los exponentes de este género fueron, entre otros, el maestro Federico Chueca, que se alternó entre el género chico y la zarzuela grande, como por ejemplo Cádiz, una maravillosa obra de gran envergadura musical, y por otra parte piezas breves, con argumentos costumbristas como el bateo, que escuchamos al principio, agua, azucarillos y aguardiente, que acabamos de escuchar, la Gran Vía, que también escuchamos. La Gran Vía fue compuesta en honor a la inauguración de esa avenida madrileña en 1886. Otra obra importante también fue El año pasado por agua, que recordaba un año en el cual había llovido muchísimo en Madrid, entre otras obras. Otro autor destacado de la época fue Ruperto Chapí, autor de La Revoltosa, del cual acabamos de escuchar el diálogo de los dos actores cómicos. Otra obra, música clásica, El barquillero y El puñado de rosas, entre otras obras de breve extensión. Pero la más representativa del género chico ha sido, sin duda, la inmortal obra del maestro Tomás Bretón, con libro de Ricardo de la Vega y estrenada en 1894. Nos referimos a La verbena de la paloma, la zarzuela más representada en el mundo entero y estrenada en Buenos Aires, en el viejo Teatro Rivadavia, hoy Teatro Liceo de Plaza Congreso, el mismo año de su estreno en Madrid. Otras 2 etapas marcan el destino del teatro musical español y lo posicionan en su momento de mayor apogeo. Uno comprende las 2 primeras décadas del siglo XX y el otro se extiende entre 1920 y 1936. 2 autores muy importantes pertenecen a este periodo, aunque comenzaron también en el género chico.
Ellos son José Serrano y Francisco Alonso. Ambos cultivaron la zarzuela grande, llamada así por su extensión, por la densidad de su orquestación y por la complejidad musical y teatral que comprende para su abordaje. Las obras más famosas de Serrano son La canción del olvido, Alma de Dios, La dolorosa, maravillosa obra, famosa por su romanza La roca fría del Calvario, Moros y cristianos, siendo sus libretistas preferidos Carlos Arniches y Félix Quintana y Juan José Lorente, todos ellos literatos consagrados en la España de los primeros años del siglo pasado. En cuanto a Francisco Alonso, compositor granadino de enorme popularidad y de muy versátil pluma, sus grandes obras fueron La calecera, La parranda, con su célebre Canto a Murcia, que escucharemos en unos instantes, La linda tapada, Me llaman la presumida y la emblemática revista musical Las Leandras, estrenada en Madrid por la vedette argentina Celia Gámez, con su famoso pasacalle Los Nardos, que todos conocen como el pasacalle de Por la calle de Alcalá. Otro compositor perteneciente a este periodo y que le dio a la zarzuela un sitial muy importante dentro de la música universal fue el zaragozano Pablo Luna, con sus obras Molinos de Viento, La Generala, Marulla, Los Cadetes de la Reina y dos zarzuelas que transcurren fuera de España, El asombro de Damasco y El niño judío. Y para que este bloque no se haga tan largo, vamos a escuchar ahora un pasaje del dúo de Los Gavilanes, de los maestros Guerrero y Ramos Martín, en interpretación de mis queridos Manuel Lanza, barítono, y Amparo Navarro, soprano. Manuel Lanza también participó en aquella temporada de reinauguración del Teatro Avenida, era un joven, muy joven barítono, pero ya con una impronta de éxito muy importante. Y la soprano Amparo Navarro ha cantado en el Teatro Colón y hace unos años la tuvimos en el Teatro Argentino de La Plata, siendo la protagonista de la ópera Tosca, con la cual tuve el gusto de entablar una amistad y también de poder compartir el escenario con ella. Seguidamente vamos a apreciar un ensayo del dúo de Aurora y Fernando de la zarzuela Doña Francisquita del Maestro Vives. Este ensayo se realizó en Puerto Rico con la participación del célebre tenor Pedro la Virgen, que acaba de cumplir 90 años, uno de mis cantantes preferidos. Y aquí va un homenaje a la mezzosoprano que lo acompaña, Mabel Perelstein, mezzosoprano argentina, nacida en la ciudad de La Plata, donde yo soy oriundo, que nos dejara lamentablemente el pasado 29 de marzo a causa de COVID-19. Para Mabel, este hermoso homenaje y besos al cielo. Al impulso de noble ansiedad y el pecho de noble ambición, vi que se me te abandoné y desde mis pilares y mi amor era nido de la juventud. En mi pecho siento palpitar al verme otra vez cerca de ti. Al volverme al tema contemplar. Bien sabes tú que debería con el amor de hacerte mía.
Hermoso, hermosísimo dúo y muy emocionante escuchar a Mabel Perestein, a la querida Mabel Perestein, en este pequeño homenaje que le podemos hacer. La última etapa de la zarzuela grande se extiende aproximadamente entre 1920 a 1936. Y ciertamente constituye un caso muy curioso, porque en este periodo de 16 años se registraron aproximadamente unos 35 títulos de enorme calidad musical y teatral, que permanecieron en el repertorio estable de los teatros hasta el presente. Nótese que con el estallido de la Guerra Civil en 1936, la cultura y la economía española atravesaron una enorme crisis de la que se comenzó a salir recién a fines de la década del 50. En esta etapa también hubo un desarrollo del teatro musical español fuera de Madrid, concretamente en Valencia y Barcelona, donde compositores como Eduard Granados, José Padilla, Fernando Obradors y Fernando Díaz Giles produjeron notables obras que merecieron muy buena recepción del público y la crítica. En Madrid, entre tanto, se sumaron a los ya mencionados autores las figuras de Jacinto Guerrero, José Guridi, Rafael Millán, el binomio compuesto por Reveriano Soutulio y Juan Vert, el maestro Amadeus Vives y dos personalidades sobresalientes de la posguerra, los maestros Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal. De Guerrero rescatamos para el repertorio permanente de los teatros a Los Gavilanes, cuyo dúo acabamos de escuchar, El Huésped del Sevillano, La Rosa del Azafrán. De Guridi, su mayor obra fue sin dudas El Caserío. De Vives, La Generala, Bohemios, La Villana y una de las más célebres obras de toda la historia del teatro musical español, como lo es Doña Francisquita, cuyo dúo acabamos de escuchar últimamente. Del binomio Soutulio y Bert, estos dos compositores siempre compusieron juntos, prácticamente, La Leyenda del Beso, la del Soto del Parral y El Último Romántico. En cuanto a Moreno Torroba, merece una mención especial por su ligazón respecto a nuestro país, en el que estuvo de visita en varias oportunidades. La última fue en 1980, recordemos que murió en 1982, para dirigir su célebre Luisa Fernanda. Fue uno de los más prestigiosos compositores españoles y debido a ello fue nombrado hijo predilecto de Madrid. Fue autor de La Marchenera, La Chulapona, que era su obra preferida, Maravilla, La Caramba, Monte Carmelo, María Manuela y, por supuesto, Luisa Fernanda. Trabajó con excelentes libretistas de su época, como Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, ambos periodistas de excelente reputación y con distinciones importantes. Fernández Shaw fue director de la Sociedad General de Autores y recibió la Legión de Honor francesa, mientras que Romero recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Pero un capítulo aparte merece el último de los grandes compositores de este periodo, Pablo Sorozábal, fallecido en 1988. Su obra se caracterizó por una enorme permeabilidad a estilos que surgieron durante los años 20 y 30. En sus composiciones es muy fácil encontrar la influencia de Gershwin y el uso de instrumentos típicos del jazz como el saxofón y el banjo. Sus obras son de una extensión considerable y alcanzaron una enorme popularidad. Entre ellas destacamos a Katiuska, la del Manojo de Rosas, cuya la última versión se está realizando en este momento en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, compuesta del maestro Emilio Sagi, una excelente obra. La Tabernera del Puerto, que vamos a escuchar dentro de un rato. Don Manolito, Black el Payaso, Las de Caín, Los Burladores y su última obra, La Eterna Canción. Ahora vamos a oír un fragmento del Canto a Murcia, de la zarzuela La Parranda, de los maestros Alonso y Ardavín, interpretada por mi admirado barítono Ismael Pons y con la dirección orquestal de un argentino, el maestro Tulio Gallardo Varas. Seguidamente vamos a escuchar también La Romanza de Leandro de la Tabernera del Puerto de Sorozábal y libreto de Romero y Fernández Shaw por mi querido amigo el tenor Enrique Ferrer Pantoja.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de cantante, qué maravilla de tenor. Mi querido amigo Enrique Ferrer Pantoja, un gran cantante que está haciendo una carrera maravillosa en España y fuera de España también. En esta última parte quiero referirme a la zarzuela fuera de España, es decir, a la recepción que este género musical tuvo históricamente en países de habla hispana, a los que la corona española suele llamar naciones de ultramar. También haremos referencia a personalidades ligadas a la zarzuela y que se radicaron temporal o definitivamente fuera de España y lograron extender y propagar el reinado de la misma
y a las compañías españolas que cruzaron oportunamente el océano para llevar su patrimonio a otras latitudes. En primer lugar, quisiera referirme a Cuba, país donde el teatro musical se identificó inmediatamente con la tradición española. Cuba dio a la zarzuela grandes compositores, entre los que se destacan Rodrigo Prats, autor de Amalia Batista, una maravillosa obra estrenada en 1936 en el Teatro Martí de La Habana. Otro de los consagrados fue Gonzalo Roy, con su zarzuela Cecilia Valdés, de 1932 y ambientada en la Cuba de 1830. Esta obra fue ofrecida luego de muchos años de no representarse fuera de Cuba, el pasado año en el Teatro de la Zarzuela de Madrid con rotundo éxito, y destaco la intervención del barítono Homero Pérez Miranda, que ha actuado mucho en nuestro país, es cubano y radicado en Chile, hizo una magistral interpretación en esta zarzuela. Roy fue un músico de gran trayectoria que fundó la Ópera Nacional de La Habana, la Sociedad de Autores de Cuba y la Federación Nacional de Autores Cubanos. Pero el más sobresaliente de los compositores de la isla fue sin duda Ernesto Lecuona, quien comenzó sus estudios musicales en Cuba, los continuó en Nueva York y luego se perfeccionó en Francia, nada menos que con Maurice Ravel. Compuso unas 11 zarzuelas, de las cuales las más famosas y que trascendieron la isla caribeña fueron El Cafetal, Rosa la China, una zarzuela de la cual soy fanático, y María la O. Una de las características fundamentales de las zarzuelas cubanas es que, respondiendo a la problemática social de aquellos años, todas, en mayor o menor medida, denuncian la segregación racial y la violencia hacia la mujer, derechos que fueron reivindicados por la posterior revolución de 1959. Es importante aclarar que en todos los países latinoamericanos la zarzuela tuvo muy buena recepción. Prueba de ello fueron las compañías que se crearon en países como Chile, donde, por ejemplo, el barítono Pedro Linares, padre de los cantantes argentinos Leonardo López Linares y Gustavo López Manciti, desarrolló una intensa actividad durante muchos años. También el Teatro Teresa Carreño de Caracas fue testigo del éxito de la zarzuela en Venezuela, donde muchas compañías extranjeras y locales llevaron adelante una intensa actividad. Un caso particular es la Argentina, donde el género llegó desde sus comienzos al viejo Buenos Aires. La primera noticia de presentación de una zarzuela en Buenos Aires, vale decir en Argentina, fue Jeroma la Castañera, de Soriano Fuentes y Udrip, en 1856. A posteriori, en el Teatro Nacional de la Calle Florida, hoy desaparecido, se presentó el 4 de abril de 1885 la compañía del Teatro Apolo de Madrid, que dirigía nada menos que Manuel Fernández Caballero, con un extenso repertorio que incluía los mayores éxitos de la época. Es importante destacar que estas compañías permanecían meses en Buenos Aires, a veces más de un año, y hacían funciones todos los días, e inclusive diversos títulos durante el día. Se cantaba a una determinada hora de la tarde una obra, a la media tarde otra obra y a la noche, función tras noche, otra obra. Tiempo más tarde, los teatros Olimpo y Odeón, también desaparecidos, se sumaron a la recepción de las compañías que venían de España con músicos, cantantes, bailarines y un nutrido número de títulos de género chico y zarzuela grande. Esto también es importante destacarlo. Venían en barco, ¿sí? No solamente con los cantantes, toda la orquesta, todos los bailarines, sino los directores, todo el vestuario y todo el archivo musical, todo arriba del barco, y venían ensayando arriba del barco. Era realmente una proeza. Eran épocas donde no había otros medios más que ir al teatro a nutrirse de la música y del arte. No había posibilidad de escucharlo ni por internet, ni por televisión, ni en grabaciones, prácticamente no había. Pero los españoles que residían en Buenos Aires demandaban aún más de espectáculos de raigambre ibérica. Fue así como un grupo de empresarios españoles levantaron en la calle Chacabuco, entre Adolfo Alsina e Hipólito Yrigoyen, el Teatro de la Alegría, que se inauguró el 23 de mayo de 1870 con la Ópera Marina de Arrieta.
y que se convirtió por años en el gran centro de la zarzuela de Buenos Aires. Pero el último y mayor baluarte de la zarzuela en la Argentina fue, como todos ustedes saben, el Teatro Avenida, que se inauguró el 3 de octubre de 1908, el mismo año de inauguración de los teatros Colón y Maipo de Buenos Aires. Obviamente, si los italianos tenían el Teatro Colón, los españoles no iban a ser menos y querían tener el Teatro Avenida. En su escenario se montaron la mayoría de los títulos del gran repertorio de la zarzuela y se lucieron grandes cantantes españoles como Emilio Sagibarba, María Barrientos, Luisa Vela y grandes directores y compositores como Jacinto Guerrero y Pablo Sorozábal. Como hitos importantes podemos señalar que en octubre de 1910, aprovechando la presencia del maestro Tomás Bretón en Buenos Aires, se ofreció una representación extraordinaria de la Verbena de la Paloma, dirigida por el compositor. Y en 1937, Manuel Penella dirigió su célebre zarzuela Don Gil de Alcalá, luego del rotundo éxito obtenido en su estreno de Barcelona. Argentina y la zarzuela se han visto ligados por varios motivos. Grandes cantantes españoles de zarzuela pisaron suelo argentino y decidieron radicarse definitivamente en estas tierras. Un ejemplo de ello fue la célebre soprano Fidela Campiña, esposa del tenor argentino Carlos Guillandú, de notoria trayectoria internacional. También Marcos Cubas, un tenor nacido en Las Palmas de Gran Canaria, que cantó en el Teatro Colón durante numerosas temporadas. El tenor Antonio Vela, que acompañó a María Callas en su debut en Buenos Aires en 1949, y Tino Folgar, tenor catalán que luego de una carrera internacional fue el primero que grabó completa la ópera Rigoletto de Verdi, se radicó en Buenos Aires, abrió su academia de canto en el Teatro Margarita Xirgu y falleció en Buenos Aires en 1982. También tenemos que mencionar que el barítono argentino Renato Cesari, formado íntegramente en nuestro país, fue uno de los favoritos de la zarzuela en España, llegando a grabar la mayoría de los personajes de su cuerda con grandes autores y directores. Otro caso también notorio de argentino fue el bajo Víctor de Narqué. Como si esto fuera poco, el compositor valenciano Francisco Balaguer Mariel, nacido en 1896, luego de una importante actuación en Madrid, emigró a la Argentina en 1936, donde estrenó en el Teatro Avenida la zarzuela Una mujer argentina, en 1937. A esta le siguieron Los Salmones, de 1938, Carmen la Sevillana, de 1943, y su última producción, El Caballero del Milagro, en 1961. Falleció en Buenos Aires. Por último, quiero comentarles algo que debe ser motivo de orgullo para todos nosotros. Desde hace unos años el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la meca de la zarzuela, ha manifestado un gran cambio en la calidad de sus producciones, exhumando títulos que hacía mucho tiempo que no se ponían en escena, con artistas de primer nivel y una afluencia de público joven como jamás se había visto. Estos logros son producto de la gestión de su actual director, el escenógrafo Daniel Bianco, quien accedió a su cargo por concurso público de oposición y antecedentes. El maestro Daniel Bianco es argentino y se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. Ahora vamos a apreciar un pasaje de una zarzuela que, si bien es española, su argumento transcurre en la Argentina. Se llama Manuelita Rosas, que cuenta la historia de la hija del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, con música de Francisco Alonso y libro de Luis Fernández Ardavín. La interpretación es de la exquisita soprano Josefina Meneses. Seguidamente vamos a apreciar un pasaje de la zarzuela cubana María la O, de Ernesto Lecuona y Gustavo Sánchez Galarraga, estrenada en 1930 en la voz de la soprano Ana María Martínez con la orquesta del Mozarteum de Salzburgo y dirigida por Jesús López Cobos.
Qué maravilla de música, ¿verdad? Bueno, esta ponencia está llegando a su fin, pero como sé que están presentes entre los oyentes un querido amigo con el cual tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años, el barítono Alberto Jáuregui Lorda, y también está su esposa, la bailarina Sibila Miatelo, una de las más destacadas bailarinas españolas de trayectoria internacional. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la zarzuela La corte de Faraón, que fue representada en el Coliseo Podestá de La Plata en 2017, con producción del Teatro Argentino de esa ciudad y en versión de los cantantes Santiago Martínez, Alberto Jáuregui Lorda, Leonardo Palma y Sibila Miatelo en la coreografía y la danza. La escenografía pertenece al maestro Raúl Bongiorno, el vestuario al maestro Fernando Ferriño. La dirección musical pertenece al maestro Ezequiel Fautario, uno de nuestros jóvenes nobles músicos, directores, que está comenzando una carrera muy importante, y la puesta en escena de quien les habla. Muchas gracias por ahora, y una vez que terminemos con esto, quedo a disposición de ustedes para los comentarios o cualquier pregunta que quieran hacer.
Bueno, olvidé decir que esta danza se llama el garrotín, ¿eh? Es un garrotín, una famosa danza española, bueno, que forma parte de esta zarzuela La corte de Faraón. Y me permite homenajear a dos amigos muy queridos como son la bailarina Sibila, coreógrafa y bailarina Sibila, a quien veo aquí, le mando un enorme beso, y Alberto Jauregui Lorda, compañero de tantos años de escenario. Gracias, Carlos. Nos quedamos con ganas de más. Hay mucho. Podemos hacer un ciclo si ustedes quieren. Hay mucho para ver. La zarzuela es un género, como les decía, ¿no? Tenemos en la Sociedad General de Autores de España hay 10.000 títulos de zarzuela registrados. Más de 10.000. Sin contar los que están en la Sociedad General de Autores de catalanes, o sea, la zarzuela catalana está registrada en otro lugar. O sea que la producción del teatro musical español en prácticamente un siglo y medio ha sido impresionante, porque inclusive hay algunas que no han quedado registradas o que se han perdido. Yo, gracias a Dios, pude cultivar una amistad con Luz María González Peña, que es la curadora de la Sociedad General de Autores de España, que es la que, digamos, está a cargo del archivo musical, y me ha llevado cometiendo alguna pequeña falta, a ver los archivos de la Sociedad General, porque esos archivos no se muestran a nadie, se muestran solamente a los que demostramos un fanatismo terrible de la zarzuela. Por supuesto que son obras muy antiguas, los originales están guardados en una cámara muy refrigerada, y bueno, pude tener en mis manos algunos manuscritos de los autores, con la firma de los autores. Eso es muy emocionante. Pude tener La Gran Vía, pude tener El Rey que Rabió, pude tener La Gallina Ciega, bueno, algunas obras que me emocionaron mucho, ¿no? Por eso les digo, hay mucho grabado. En una época se grababa mucho en España, no tanto video, pero sí hay muchas grabaciones musicales.
toda una época donde la zarzuela se grabó con grandes cantantes. Cuando hablo de grandes cantantes me refiero a Alfredo Kraus, me refiero a Pedro Lavirge, me refiero a Pilar Lorengar, a Victoria de los Ángeles, a Montserrat Caballé, bueno, infinidades, Plácido Domingo, infinidad de cantantes. Los españoles generalmente han respetado mucho esto de cantar zarzuela, ¿no? Han honrado mucho a la música de su país. Por eso es que, bueno, nada, no puedo decir nada más porque soy un entusiasta de esto y bueno, por eso cuando ustedes lo requieran, si quieren volver a hacer otra ponencia, si quieren que abordemos algún tema especial dentro de la zarzuela, yo estoy siempre dispuesto. Sí, se nota que lo haces con amor, así que muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer el agradecimiento formal y después dejamos un ratito para las preguntas si alguien tiene. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, agradecemos al licenciado Carlos Giaquinta por su participación en esta charla. Agradecemos también a todos ustedes por estar con nosotros y seguir con nuestras charlas, participando. La verdad que es emocionante tenerlos a todos ustedes y que les interese todos los temas que estamos tratando. Y los invitamos a la próxima charla, que es el domingo que viene, con Sebastián García Ferré, que es el nieto de Manuel García Ferré, un importante humorista gráfico, pintor, escritor y historietista andaluz, almeriense. Así que bueno, los invitamos a todos para que participen. Y bueno, ahora dejamos a los que quieran preguntar. Juanjo, ¿querés decir algo? Sí, yo quería agradecerle al licenciado, obviamente. Hoy estuvimos al aire con él en el programa de radio. Nosotros tenemos una sección hace muchos años dedicada a lo que sería la música de excelencia de España, la música clásica y la música de zarzuela, obviamente. Pero justamente hoy dialogábamos algo de esto, de que nosotros permanentemente buscamos de poner parte de zarzuela, como no hay visión, solo audición, parte de zarzuela de buena audición, de buen ritmo musical, en fin, realmente maravilloso. Y además, con la explicación de acá del licenciado, vemos el inmenso campo. Pensar que hay 10.000 o más de 10.000 obras, es tremendo que alguien pueda alcanzarlas y analizarlas. En fin, solo decir que escucharlas nada más, lo que lleva es una vida, ¿no? Así que fantástico. Yo creo que voy a estar en contacto más seguido con el licenciado a los efectos de que tengamos un poco de apoyo, un chiquitito más de apoyo en todo lo que sea nuestra difusión de la zarzuela en la radio, ¿no? Gracias. Bueno, no, gracias a usted, Linares. Usted sabe que, como le dije esta mañana, a su entera disposición. Yo creo que si nosotros le sumamos a la zarzuela toda la música sinfónica de autores como, por ejemplo, Manuel de Falla, o música de cámara, ¿sí? Canciones de cámara, y si a eso le sumamos los que tenemos amor por el género español, le sumamos la copla, el cuplé, la tonadilla. Bueno, la música española tiene un acervo riquísimo, bellísimo, y que lamentablemente se cultiva poco en este momento, aquí en el país, pero bueno, es cuestión de que las nuevas generaciones comiencen a hacer un poco de fuerza para que se vuelva a presenciar este tipo de música. Yo quiero decir que he asistido con mucha tristeza estos últimos tiempos a una ausencia de la zarzuela en los escenarios argentinos. La ópera italiana, sobre todo la ópera italiana, ha ganado un espacio, bienvenido sea, porque yo en realidad comencé trabajando en la ópera, ¿no? Es decir, me formé como cantante lírico y canté durante muchos años, pero
Si bien celebro que la ópera se haya expandido y haya mucho público joven, me parece que en detrimento de la zarzuela, de la opereta, de otros géneros, es muy, muy triste que suceda esto. Hay como una desidia inclusive en los teatros, o una falta de embarcarse por parte de los empresarios en la zarzuela. Piensen que en Argentina se hacía muchísima zarzuela, no solamente aquí, sino en el interior también. Yo tuve oportunidades de cantar casualmente con el barítono Alberto Jauri, cantamos en Salta varias oportunidades, se hizo un ciclo. Bueno, lamentablemente ya no se hace más. Creo que es un gran desafío, creo que no hay que dejar, no morir el género no va a morir, dejar morir el espectáculo por parte del público que lo consuma, ¿no? Creo que eso... Carlos. Sí. Alejandro Pepa tiene una pregunta. Dice, ¿el sainete es parte de la zarzuela o es un género distinto? ¿Y en qué género colocarías lo que el Generalísimo se llevó? Alejandro Capa, ¿es verdad? Sí. Sí, Alejandro Capa es cónsul honorario de español en Río Gallegos. Es un amigo de la infancia, en el cual me crié, y hace mucho que no nos vemos. Ahora con esta pandemia todos nos vemos simplemente a través de una cámara. Pero bueno, el sainete es parte del género chico. Por ejemplo, la verbena de la paloma es un sainete y la revoltosa también es un sainete, ¿sí? ¿Qué quiere decir sainete? Sainete es una obra breve de tipo costumbrista. Aquí en la Argentina tenemos sainetes, pero sainetes de teatro de prosa. Por ejemplo, el Conventillo de la Paloma, Tucuna fue un conventillo, Mateo, bueno, varios, ¿no? Los sainetes de Alberto Bacarezza. ¿En qué género coloco a lo que el Generalísimo se llevó? Simplemente no es zarzuela, es un espectáculo con cuplés picarescos, que cuenta un poco la vida. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo puede silenciar, me parece... Ahí está, gracias. Lo que el Generalísimo se llevó, lo que hace es contar, si por favor, si alguien... Creo que... Ahí está, gracias. El Generalísimo se llevó un espectáculo con el cual se cuenta un poco en la vida del Madrid entre fines del siglo XIX y 1936, que cuando aparece el franquismo, y el franquismo en ese momento elimina todo lo que sean espectáculos picarescos, ¿sí? Por una cuestión de la moral que impone el gobierno de Franco en ese momento. Un poco presionado también por la Iglesia, por sectores así un poco conservadores. Hasta ese momento había cierta vida cultural, y yo diría picaresca, en los teatros, sobre todo, perdón, en los teatros pequeños y en los cafés cantantes de Madrid, ¿sí? En esos viejos cafés que todavía algunos quedan en pie, donde se hacían espectáculos nocturnos, y el género picaresco, también llamado género psicalíptico, estaba muy en boga. Y la gente iba a divertirse. Y generalmente se hacía una fuerte crítica, no solamente a la Iglesia, a los gobiernos, sino también se hacía una crítica a las costumbres sociales, al matrimonio, a la moda, a los deportes, a las personas que querían sentirse más jóvenes. Me acuerdo de algún cuplé que se llamaba El Nuevo Invento, que era un invento que había hecho un científico para devolverle la juventud a los hombres que habían perdido la virilidad. Así que imagínense ustedes lo que significaba eso. Realmente para esa época era un escándalo. Hoy es un cuento de hadas, pero para aquella época era muy gracioso, muy picaresco, ¿no? Cuplés como La Pulga, El Nuevo Invento, o La Llave, o La Vaselina, imagínense qué títulos había, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy picaresco, ese espectáculo a mí me dio mucha satisfacción, y a lo mejor algún día lo volvemos a reeditar. Irene, ¿vos querías preguntar algo? Ah, no, pensé que... Bueno, si alguien tiene alguna otra preguntita, si no, si quieren habilitar sus cámaras. Alberto levantó la mano. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta ponencia. Es muy interesante.
es muy difícil de seguirla, hay tanta información y seguramente hay muchísimo más que esta. Bueno, me destaca mucho que me nombres, me destaca mucho que nombres a Sibila. Nosotros que de alguna manera nos conocemos casi de chicos en lo que a la música se refiere, y habiendo estado en la cocina de muchas cosas que has hecho y que han sido muy destacadas, bueno, me siento honrado por todo eso, por haber participado, y creo que este desgraciado 2020 que nos ha tocado vivir, bueno, en algún momento va a pasar, y seguramente todo ese ímpetu que le pones, ese amor, esa energía que le pones a cada producción, va a volver a renacer y vamos a volver a disfrutar de todo ese trabajo y toda esa gran capacidad de gestión que venís demostrando día a día. Acá está Sibila al lado mío. Bueno, y esperamos que todo pase y que podamos de nuevo entrar en la senda de la creación. Te felicito nuevamente, Carlos, y me honra realmente ser tu amigo. Alberto, muchísimas gracias. Vos sos un gran luchador, Sibila más todavía. Son grandes luchadores que se abren camino también con producciones independientes. Y igual que ustedes, hay muchos grandes artistas en este país que pueden llevar adelante este tipo de proyectos. Lamentablemente, como vos decís, tenés absolutamente toda la razón, Alberto. Estamos atravesando un momento muy difícil, del cual, gracias a Dios, si Dios quiere, vamos a salir. Y los teatros van a volver a inundarse, los escenarios van a volver a ocuparse y se van a volver a inundar los teatros y la vida se va a llenar de música nuevamente, ¿sí? Esa música que a todos nos reconforta y que nos ha hecho vivir. Yo muy orgulloso de vos y de todo tu trabajo en el Teatro de Cámara de Citibel, del cual sos director artístico durante muchos años, sos catedrático en el Conservatorio de La Plata. Ese trabajo es un trabajo de hormiga. Y yo soy testigo, Alberto, de toda la gente que se ha formado contigo y con Sibila, ¿no? Sibila, la reputación de Sibila como maestra y como coreógrafa no tiene prácticamente antecedentes en el país. Por eso es muy importante porque, bueno, potencial hay. Estamos pasando un momento difícil, pero seguramente vamos a salir adelante y los teatros van a volver a brillar de nuevo. Sí, seguramente va a ser así. Hay mucha gente que sigue trabajando, esperando que esto se abra. Hay mucha fuerza, muchas ganas de seguir luchando por el arte, por la música, por el baile. Así que sí, seguiremos. Bueno, gracias, Carlos, gracias a todos. Excelente. Gracias a ustedes, muchas gracias por convocarme, y cuando tenga novedades de algún espectáculo con esta fundación que tenemos, que se llama La Quinta de Apolo, se los vamos a hacer llegar y ojalá podamos hacer algunas funciones en Buenos Aires. Muchas gracias a todos. A las órdenes de ustedes, como siempre. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.